De repente empezó a bailar de la nada. Sí, o sea, dicen que de O repente estaba la tracalosa ahí al lado de los vecinos. Bueno, aquí no. Pero él no. Y ya, nadie más bailó. Nadie le siguió. Nadie le siguió. Y ya. ¡Miren lo goleado que es! Cocón bien loco. Bienvenidos amigos una vez más a este su podcast Siguiendo la Sombra. En esta ocasión, en la edición número 20, me doy el placer de presentarles a mi mano derecha con las sonrisas más luminosas, ¿o cómo se dice? Sí, ¿Brillantes? brillantes, porque usan colgate. Judith y Nelly. Hola. Bravo. Gracias por la invitación. No, Hay sí, que echarnos Gracias, porras. gracias. Sí, bravo. Ah, no, Y- que estamos. Y del lado varonil y masculino, Más o menos. enseñándoles aquí a los guapos de Monterrey. Irra. Bravo. ¿No? ¿No aplaudimos? Sí, no, sí, ya que. También. Muy bien, muchas gracias amigos por estar en esta ocasión, en esta emisión número 20 de Siguiendo la Sombra, ahora en este tema paranormal. Un tema más, un tema Un más. tema más paranormal, donde hablamos cosas misteriosas. Vamos a hablar de un suceso histórico bastante interesante. Tres pestañotas. ¿Cómo has estado? No se me, Ay, muy no bien. me vieron las pestañotas. A ver. No, arreglada. Ah, te pusiste pestaña. No, hombre, qué bárbaros están ustedes. Tiene que decir. O sea, todo le tengo que decir, me pinté el cabello. No, estoy bien güera, no me están viendo. ¡Viniste! No, viniste. ¡Viniste! No, viste, ¿qué color, no? Está más buena que blanca, fíjate. Y le tocaron los Sí, tamales, cierto, sí, ¿eh? cierto, sí, Le cierto. tocaron los tamales, entonces. Este es natural, mira qué hermoso. Ah, es cierto, tú sí tienes castaña natural, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, cabrón. Sí. No, pues aquí ponle aprieto en medio. Bienvenidos. Sí, entre dos tacos. Favorito. ¿Cómo se llama? Siguiendo las. ¿Cómo? Siguiendo la sombra. Siguiendo Siguiendo la la sombra. sombra. S3, ¿qué? Es él, es FLS. Episodio siguiendo 20. la sombra. 20 o 19. 20. 20. Vamos a ver. 20. ¡Bravo! Aguantando aquí a todos. Ya, meses de trabajo. Yo sigo enojado por Jalaquín porque echó a perder ahí como 70 horas de Tal vez no grabación. fue él. Se están cayendo los lentes. Hay que En el ver. episodio pasado pensamos en que si fuéramos al pasado. Ah, sí, Tal viéramos. vez. Si fuéramos Tal vez al es pasado, inocente. Podríamos Tal vez es descubrir que inocente. es inocente. Hubiéramos traído un vampiro o otra cosa, nos daría una pinche calaca. Oye, No tiene para nada. Aparte que no tiene ni manos. Está jalando Son con los pies. Está jalando con los Dejen en pies. los comentarios qué parece más, una mano o un pie. A lo mejor es un mano larga. no, literal no es mano. Un pie, un Y te van a pie. manejar la consola en Los las patas. dedos. Literal. Sí, mira los de. Su Así piezote. son, tiene una mano así. Está. No tiene dedo gordo esa madre. Pinche Clávalo. calaquina, la chingada. Pero bueno, ¿Y qué tema nos traes ¿Quién hoy? desenterró esta cosa? Traigo un tema más para ustedes en esta ocasión. El tema es un tema que yo creo que a lo mejor no lo han escuchado, pero está muy interesante. A ver, En cuéntame. el episodio número 20 Cuéntanos. Les voy a hablar, déjenme les cuento, les digo, de la epidemia del baile de 1518. no había escuchado ya de eso. Yo sí lo. ¿Sí lo No. escucharon? Muy poco, pero sí. No sé. Es Me Ah, suena bueno, una está bueno. película. Está bueno. Epidemia del Ay, baile. Así, literal. Viene del baile. Epidemia del baile. Está bueno, está Vamos a bueno. escuchar, a ver, flaco. Entonces, hablar del miedo suele llevarnos en pensar que algo se ve, que se aparece y que se manifiesta frente a nosotros. Sin embargo, existen episodios en la historia donde el terror no vino de afuera, sino desde adentro, desde el propio cuerpo, desde la pérdida absoluta del control. La epidemia del baile de 1518 no es una leyenda ni un mito medieval, exagerado con el paso de los siglos. Es un evento real registrado por cronistas, médicos y autoridades civiles que ocurrió en una Europa agotada por el hambre, la enfermedad y, sobre todo, la culpa religiosa. Nos situamos en el verano de Qué 1518, casualidad. en la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. La religión atravesaba una de sus peores etapas, malas cosechas. La región atravesaba una de sus peores etapas, malas cosechas, aumento del precio del pan, brotes recurrentes de peste y la presión religiosa constante que enseñaba a la población que cualquier desgracia era castigo divino. Vivir en ese tiempo significaba sobrevivir bajo la sensación permanente de estar fallando a Dios, a la comunidad y sobre todo a uno mismo. En ese contexto aparece el primer hombre que la historia no ha olvidado, Frau Trofea.
Las crónicas relatan que una mañana salió a la calle y comenzó a bailar. No había música, no había celebración, ni motivo aparente. Solamente bailaba. Con motivos torpes, con movimientos torpes, repetitivos, como si su cuerpo respondiera a una orden que su mente no terminaba de comprender. Ahí sí que tenía la música por dentro, ¿ah? De repente empezó a bailar de la nada. Sí, o sea, dicen que de O repente estaba la Tracalosa ahí al lado de los vecinos. Me recuerda un poco la historia del flautista que hacía bailar Sí. ratones. Ándale. Ajá. Pasaron las horas y no se detuvo, pasaron los días y su cuerpo seguía No se moviéndose, detuvo. exhausto, sudoroso, pero incapaz de parar. Era también como la película Me- de Está Encantada, que se pone los zapatillos y empieza a bailar la princesa. Oh, me acuerdo como en las fiestas de Año Nuevo de aquí de tu No se casa. acuerda. No parábamos de bailar hasta el otro Eso día. estaba bien padre, nuestra generación sí estaba bien chido. Saludo a Cachón. La guitarra. Cachón Rarra. Míralo, a Cachón. Ahí va a poner otra vez Oye, en redes sociales porque la pues, escucharon. guitarrista Me Luis trajeron Araluce, con búsquenlo. güey. Puedes hacer un summary de lo que dijiste, ¿Cómo? un summary. O sea, un resumen, ¿Summary? un summary en inglés. Un resumen de lo que estás diciendo. O sea, perdónenme, no encuentro la palabra. Resumen. Un sumario. Resumen, güey. Sí, un resumen de lo que dijiste. O sea, estaba como encantado el vato bailando. 1518 y un vato que se llama Frau Trofea, de repente empezó a salir bailando. Pero no bailando así como. No, simplemente algo, pues igual tenía un parásito en el cerebro, ¿verdad? Y estaba bailando. Sino Pero movimientos torpes. el ¿Cómo que, bailaba? ¿Cómo bailaba? Bueno, así no. pero él no, y ya, nadie más bailó, nada más él. Bueno, fíjate que lo que comenzó. Nadie le siguió. le siguió. ¿Qué? Y ya. ¡Miren lo boleado que! Era para empezar el tutá ahí. Tranquilita. Así como el flautista, ¿verdad? Que se llevó a los niños bailando todos En filita, encantados en güey. filita y se los llevó, ¿verdad? Eso fue verdad, esa historia, ¿eh? Sí, Sí. Pero después la platicamos porque está muy turbia. Órale, órale. bueno, lo que comenzó como un caso aislado pronto dejó de serlos. A la respuesta de la pregunta de Judith. Vecinos, familiares y curiosos observaron el fenómeno y en cuestión de días otras personas comenzaron a presentar el mismo comportamiento. Primero fueron unos cuantos, luego decenas, y en pocas semanas las crónicas hablaban de cientos de personas bailando de forma incontrolable por las calles de Estrasburgo. Una epidemia De real baile, donde la de- gente empezó a bailar. Era el No, pasito de repente, no. Han sido parásitos que en cuerpo- Yo creo, o sea, en el agua comieron Pero que se algo. pongan a bailar. Pues el cerebro, no sabes, el Alzheimer, entonces de Parkinson, baila Baila. ¿Bailaban con música o sin música? No, No, sin sí, música de la sí. nada. de la nada. Pero Y decía no movimientos pasos de baile, torpes, sino ¿no? movimientos Ajá, torpes. o sea, puede ser de Parkinson. No sé, Ellos no yo saben digo un escribir, parásito por ahí. Como los hombres, ¿cómo se llaman los que están en Estados Unidos? El fentanilo. Sí. Ah, los zombies. Así. Eran zombies. Pobrecitos, oye, está bien, y eso. Sí. Entonces, dice que empezaron bailando de forma incontrolable por las calles. No bailaban con alegría, por si se preguntaban. Bailaban con desesperación Pobrecitos. y una desesperancia muy bañada. Algunos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban que los ayudaran mientras sus piernas seguían moviéndose sin O descanso. sea, a lo mejor algún tipo de dolor, ¿no? O sea, pues es que De sufrimiento. Si estaban sufriendo y no pueden controlar. O algo muscular, no sé. Que... A lo mejor tenían un calambre. ¡Ay, ya! ¡Y Miguel! ¡Miguel! Pero Miguel. por días, güey, está cabrón. Por días. Por días. Como decían, para comer con la cuchara. Exactamente, no comían, no dormían. Está cabrón. Y estar parado ¿Y todo el eso tiempo. fue real? Eso sí fue real. Eso fue real. Eso fue- esto es un evento histórico real. No, soy malísimo para el examen. Sí, ¿Qué año fue? 1518. 18, pero Fue antes de conquistarnos. Estrasburgo. Estrasburgo, aquí. Acá la Por vuelta. Saltillo. ustedes- Pasas Sí. Vas a Guadalupe, perdón, ese es el otro, Santa Catarina. Y entre Santa Catarina y Saltillo hay unos, está Ramos Arizpe, ahí está la caseta. Ahí te vas, preguntas por Estrasburgo. el aeropuerto. Te van a decir que te bajas por Y la luego calle. llegas hacia Europa. Sí, no, es que ahí hay un puente que te conecta con Minas Viejas. Ándale. Ahí llegas. Ya, ya. Y nos vienen Ahí, a bueno, ahí no es. No, Ahí Preguntas. no, es que ahí venden unas glorias buenísimas. Y luego es Un que pan te de la lleves, pulque, para que la te la niña. lleves. Llegando hasta México y agarrando un avión. Entonces, las autoridades no negaron lo que ocurría, lo registraron. Los médicos de la época intentaron explicarlo desde el conocimiento disponible en el siglo XVI y llegaron a una conclusión que hoy resulta inquietante. Creían que el problema estaba en la sangre, en un exceso de calor corporal que debía liberarse mediante el movimiento. Bajo esa lógica tomaron una decisión que marcaría el destino del brote y
y sobre todo fomentar ¿Qué el baile. decisión? ¿La metieron al agua con hielos o qué? No, Pudo haber sido agua envenenada. aún mejor. Agua con... No, mejor. A ver. En ese entonces, como ustedes saben, los políticos y los médicos del año 16 tenían Muy- una manera muy sutil de resolver los problemas. Sí, mentales o cosas de Sí, esas. entonces, la solución para ellos fue, A la hoguera. Muy medievales, muy Qué lindo. medievales, la verdad. se contrataron músicos. ¿No? Mejor le pusieron musiquita para que se viera más bonito el ritmo. Se contrataron músicos, se habilitaron espacios públicos y se animó a los afectados a seguir bailando, convencidos de que el cuerpo se curaría a sí mismo. Oye, es Ah, la que, madre. bueno, ¿y luego? Bailoterapia. Como... Infinita. Que al momento de que bailas te acomodas. El ritmo, ¿verdad? Si le bajan el ritmo más despacito, como que Le vas bailan agarrando despacito. el... El pasito- Sí, sí, sí. el pasito- Como perreando intensamente. Sí, depende de la música, igual y se adaptaban, ¿no? A ver, ¿y esa música con... O sea, fue con ¿qué flautas, científicos con violines? más vastos de conocimiento, qué bárbaros? Esos No, médicos. pues, sí, es que, pues, ¿saben qué? Pues ya están bailando, pues ponles música. Sí. Igual que se adaptan, ay Dios. Parece que van a arreglar el metro aquí en México. Bueno, no, más o menos. El tren. Vamos aquí, fiestón. el de tren, vida. el tren. Bueno, entonces, lejos de detener el fenómeno, esta decisión lo agravó. Ah, Obviamente, por si dudaban, lo agravó. Más personas comenzaron a unirse, algunos por contagio emocional, otros porque algo en ese momento les parecía arrastrarlos sin permiso y los cuerpos colapsaban. Algunos caían muertos por el agotamiento extremo, infartos o derrames, mientras otros seguían avanzando, danzando alrededor, incapaces de detener, incluso ante la muerte. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente perturbadora. Los registros hablan de personas que intentaban parar y no podían, de cuerpos que se movían aun cuando la voluntad había desaparecido. No todos consumieron lo mismo, ni el mismo alimento, ni todos compartían espacios ni vínculos familiares. El agua, una pues, bacteria, Las explicaciones simples comenzaron a fallar. parásito. Lo que está ocurriendo no se comportaba porque- como una enfermedad En común. ese entonces, pues no, pero en ese entonces no tenían conocimiento de nada, o sea, imagínate, o sea, La primera comuna y ahora es un pozo de agua que a todos un pozo de agua, tomaban. sí, un animal que anda ahí mordió uno, la Ay, no, rabia, lo hay que un sea, animal no muerto, Por sabes. eso de los que hacían que alucinar. Sí, sí. Alucinógeno. Pues ya ves que alguien se comió un murciélago y todos nos quedamos en pandemia cerrados por el Pero COVID, después de eso, pero bueno. ¿murieron? Sí, terminaban exhaustos, morían por infarto. Sí, cosas por así. eso sí. A la madre. Y fue parejo desde niño. Ay, oye, si hay algo así, ¿no? Que te... Sí. como- Aunque te hace bailar. Sí. Sí. Sabor y me- Con Celia. Sí, es como que la adrenalina y luego mueres. Ujú. Un cáncer, un cáncer Sí, o sea, extremo, como que es... Un creo que shot, es así como- un shot de adrenalina. No, sí hay un como efecto. puede ser que te picó algo, alguna bacteria. Sí hay, pues los cisticercos cuando se complica la infección, Ah, la sí, invasión si no de los le das cisticercos en la cabeza. el seguimiento. Sí, te empieza a hacer mucha locura. Pues hay muchos males del cerebro que no conocemos Ah, no, todavía sí, y que sí. que van Eso del dándole la cerebro torre al está cuerpo. bien Sí, cañón. pero O sea, qué actualmente bárbaro. todavía ni siquiera tienen... No, pero imagínate, la- antes no había ni microscopio ni nada para saber qué estás comiendo. O sea, qué si nada. antes no podían Ay, noticias detener algo así, Y imagínate. ahorita eso. Vaya, Sí, ahorita- más bien, si ahorita no Ya pueden- Eso, o sea, yo revuelvo todo. güey. Si ahorita Si ahorita todavía, no pueden Ujú. ayudarte si tienes algo en el cerebro, imagínate antes. Pues, bueno. Con el paso de los siglos, los historiadores y médicos modernos han propuesto diversas teorías. Ergotismo, causado por un hongo presente en el pan del centeno. Episodios de histeria colectiva, trastornos psicógenos masivos provocados por el estrés extremo, y todas estas explicaciones aportan elementos valiosos. Pero ninguna logra explicar del todo la duración del fenómeno, la pérdida total del control corporal, ni la intensidad física que llevó a la muerte a algunos afectados. antes no dijeron que los espíritus los poseyeron Pues ahí. pudiera haber sido incluso un tema que se tocó en ese entonces. Lo más seguro, y en ese entonces había más de esos que Debe haber decían. habido teorías ahí. Una bruja que andaba por ahí nos hechizó todos. hechizo. Sí. Sí, Clásicas, Sí. clásicos. Pónganse a bailar. Ches perros. Para la mentalidad del siglo XVI, la respuesta fue distinta. Se habló de castigo divino, de la ira del santo Vito, un santo asociado con convulsiones y movimientos involuntarios. Ok. A ver, ¿qué pasó? ¿Y qué? Me quedé pensando, y después de terminar, ¿me vas a poner a bailar? ¿So qué? Probablemente, Sí, sí, sí. probablemente. Terminado bailando. Bueno, continúa, plan.
Se pensó en una maldición activa, en una fuerza que había tomado posesión de la ciudad, y desde esa lectura el baile no era un síntoma, sino una señal. Ok, consecuencia. Y es aquí donde el episodio conecta de manera inquietante con la mística de esta mesa. ¿Qué ocurre cuando una comunidad entera vive bajo el peso del miedo y la culpa? Y sobre todo la desesperación. Ay, sí. ¿Qué sucede cuando esa energía no encuentra una salida? Tal vez, Tanta energía. sí, tal vez no se manifiesta como una aparición ni como una voz, sino como algo más primitivo, como el movimiento. El cuerpo, convertido en un canal, en una válvula de escape, de una presión invisible que se vuelve imposible de contener. Y aquí les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Alguna vez han bailado tanto que se sientan así todos? Obvio. Se pregunta, ¿no? Pero... Obvio. Algo le No, padre, una vez una Claro que experiencia donde sí. se ponen a bailar de la nada. No, Se pero- cansan y se botan. Sí, se puede, Sí, ¿Se puede? ¿Se puede? Para que nos cuentes. Para que nos cuenten en los correspondes. Ah, No, pero- a la quinta, O cuenta, por eso fue. ¿no se acuerdan? Bailando. Muy bailando. ¿No se acuerdan en su juventud, muchachos? Cuando iban al barrio o al antro. Era bailar hasta morir, o sea, hasta que se prendían las luces y terminabas Yo desperté y Muerto. las piernas doloridas, ¿eh? Sí, sí. muerto. Pues hice ayer. No me acuerdo. Todo el cuerpo dolía. Pero Sí. bien padre, bien padre. Esa experiencia estaba bonita. Esas experiencias estaban chidas. Sí, andar en el barrio Hasta amanecer. las 4 de la mañana. Sí, sí, no. Pues con musiquita, no caga como estos locos. Ya. Sí, ándale, Que de la nada, Como ¿no? marihuanos en una ciudad en medio de la nada. Que se me hace raro. La pregunta. Sí, exactamente. Es ¿cómo contuvieron esa enfermedad o lo que sea? O sea, se murieron todo el pueblo, los abandonaron. No, traigo el tema una enfocado epidemia. a una historia que se supone que no se desenvolvió de forma afortunada, pero los registros históricos sí hablan de que sí se pudo contener, pero hubo mucha gente que no se entendió cómo llegó a tener esa infección, porque obviamente era una infección que se les fue al cerebro. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Porque no hay, desafortunadamente, no hay como que un registro Un así estudio. puntual que diga, mira, esto se Era parece esta, ajá. o sea, a esto, ¿no? No lo hay. Algo en el agua. ¿no? Ajá, No, pudo decir algo en el agua, que era lo más común, algo en el agua, inclusive a lo mejor Sí. se liberó algún tipo de gas por alguna fractura en el piso y todos lo respiraron, no sé, como tipo O- cloro o algo pues así. sí, o Porque cómo. solamente fue en esa zona en específico, ¿no? O sea, no se Solamente fue en esa expandió. Ajá. No, lo que sí era aparentemente contagioso, o a lo mejor era algún tipo de El moho bacteria. en el pan, ¿no? Dijeron también. Pudiera puede ser ser. algún tipo de bacteria en el pan, o sea, la epidemia comenzó a disminuir cuando las autoridades cambiaron de estrategia, se prohibieron los bailes No, man. Y se quedó el problema. y se acabó el problema. Se ayudó a los afectados Qué y se otra. recurrió y obviamente se recurrieron a rituales religiosos, Obviamente. procesiones y rezos específicos. Obviamente los mataron a todos. O sea, los encerraron cada uno en su casita y ahí se fueron. Quédense bailando en su casa. ¿Quién se va en su casa, ¿Cómo cabrones? vas? Y ¿Cómo todo vas? Oye, no, así. no ¿Todo sale bien? nadie. Te Sí, traigo una pues, musiquita. así es como se contienen las epidemias. Encierras todo el pueblo y si de aquí nadie sale, aquí nadie entra y ahí Y se el que quedan. quedó. Quedó. Y comían. Interesante. Pues gradualmente los cuerpos dejaron de moverse, no hubo una explicación definitiva, solo el alivio de que había terminado. ¿Ves? No, Es imagínate andar bailando y cantando. Esas son No, necesidades es más, básicas hacer. oye, Si sobre no latinas a Si la raza. tuvieras Quédate bailando. Chispeas de ahí todo. Ay, no. ¿cómo se llama? El cronograma. Cronograma no. Cronovisor. Cronovisor. Cronográfica, no. Cronovisor. Cronovisor. No, era Cronovisor, con gráfica, no, pero bueno. El del episodio Imagínate ahí, 19. sí, el episodio anterior. Los invitamos a que vean Sí. el episodio Sí. 19. Imagínate poder ver y decir, a ver cómo estaban ahí. Ah, A ver cómo estaban bailando, ¿qué pasó? sí, ¿Cómo, sí, ¿Cuándo lo detuvieron? Dicen que se detuvo, no, hombre, los mataron a todos y vámonos. Se acabó. Eso que nada más una pinche pedota que se agarraron todos y pues ahí. Que duró 3 días. Que duró 5 días ahí. ¿Cuánto duró esa madre? Sí, no, duró un rato. Fiesta de rancho. Fíjate la fiesta de rancho que duró una semana. Oye, de las fiestas de rancho. Era una quinceañera. No, sí. ustedes sí vieron. De 3 días. sí, sí. Sí, sí que. Ustedes sí vieron que todo el fin de semana, viernes a domingo. A veces toda la semana, fiesta y fiesta. No, a mí me tocó, les voy a contar algo. Yo creo que esa parte de la familia no me ve. Entonces les voy a contar. A Una ver, prima de. Reserva Iris- nombre. Uy, ya Sí, una dijiste. prima de- no, no, Resérvate los nombres. Una prima de mi esposa. Saludos. Este, prima de- Saludos. En el año 2010, Sí, creo, sí, si no me sí. equivoco, en el 2010, festejó sus 15 años en el tranquilo, apacible y encantador pueblo de San Fernando, Tamaulipas. Ay, papá. Uf. Y en ese entonces yo me acuerdo que fue Googlealo. como principios de agosto y como para 12 días después aparecieron
los pozos con la raza y todo. ¿Qué? Sí. ¿En qué año dijiste? 2010. Sí, fue cuando apareció, mismo año que apareció el tema de los... Digo, te pregunto en qué año, porque el año pasado también aparecieron por ahí, o sea, y en No. Jalisco y en un montón de Pero a ver, estados. era triste la historia. Pensé que ibas a contar eso. No. Pensé que iba a La contar gente que duró de 10 3 días, güey. Bailando. Ya me aventaste. ¿Qué tiene que ver que en un rancho Bueno. encontraron pozos? Es que en esa pachanga... ¿Andabas ahí? Unos de barbacoa, pero mejor. Ay, no, pues te lo bañaste. Hicieron una... En tamales. hicieron O una sea, no. raro. Pero se sentía un ambiente bien pesado porque como es una pachanga de rancho, en un lugar pues, muy remoto, la verdad es que sí había mucha raza, pues obviamente así media ranchera, Sí. pero aparte veías gente que se veía Pesada. peligrosa, ¿verdad? Ok. Malitos. Y se veían extraños, entonces esas pachangas de rancho están bonitas, están padres, pero ya cuando empiezas a ver eso dices, no, ¿para dónde Ahí no corro? está chido. Para la Bueno, casa, no. no, ¿verdad? Entonces la Pero, verdad Pues es que... obviamente. ¿Vale? Estuvo en Ciudad de Niño. Eran de Sí. ese. Sí, era de esa zona. A lo mejor por el año, ¿no? Pero pues sí, es que no me acuerdo Ah, cuántos ya años sé. tenía, pero me acuerdo hace, o sea, mucho más tiempo atrás, ¿no? Del 2010, y que sí estaban padres. Sí, no, está O sea, bien, se pone bien. Y la comida está sabrosísima. La comida Sí. está sabrosísima. Se casaba de puerco. Sí. Sabrosísima. Pero, o sea, como que yo me acuerdo haber ido a una también, que mi papá nos invitó porque ¿cómo se dice? Socio del trabajo donde él estaba, pues una quinceañera, pero no me acuerdo de dónde era, pero de rancho, ¿no? Y me acuerdo que estaba muy chiquitilla la idea y yo y fuimos ahí con mi papá y mi mamá. Y era así como que una super bodega, grandota, con muchas mesas y que guisos, ¿verdad? Tu comida era un guisado con su arrocito y la música acá al fondo y toda la cosa. Y yo así como que era muy extraño para mí porque yo sabía los 15 años han sido en salón de eventos, la gente Más bien formal. contado y tantas mesitas, y aquí era como que llena de mesas. Sí, que venga Y vaqueros, todos. Y vaqueros, y Ya. sí. comida Dije, casera. comida casera. Montón. Sí, o sea, un Qué guisado. ruido. Ujú. Ahorita llegan los Y a ver, taquitos. los tacos, Hay que ir por los Ahorita taquitos. vamos por los tacos, a ver si Ah, ya nos salieron, venden. yo creo. Una coca bien fría, por favor. Un cocón. Cocón bien loco. Producción, ¿te puedes traer una coca, por favor? Gracias. Calaquín, manda calaquín. No, Sí, es te que va a traer en lo agua. pasado no te te dieron nada. chocolate No te caliente y ahora. Ay, bien nada, ni rico. una ¿Y ahora? coca te pusieron, amiga. Qué bueno. saludos A mí me gusta la cosa. A la señora Silvia por la taza que me regaló. Gracias. ¿Qué tienes en la oficina? Ya Aquí la regrésala. tengo, Lávala y Esa es mi regresa. oficina. Aquí la tengo. Gracias. Entonces, el silencio que siguió fue tan inquietante como el fenómeno mismo. Nadie pudo decir con certeza que había ocurrido, nadie pudo asegurar que no volvería a suceder. En este episodio, como reflexión, nos obliga a mirar una verdad incómoda, que el cuerpo humano no siempre obedece a la razón, que existen momentos en los que la mente cede, la voluntad se apaga y algo más toma el control. Llámese miedo colectivo, sugestión extrema o energía acumulada. El resultado es el mismo, la pérdida de uno de los pilares más básicos de la identidad humana, el dominio sobre uno mismo. Está cañón. La epidemia del baile de 1518 no nos asusta porque lo que se vio, por lo que se vio, sino por lo que realmente revela. Porque si una ciudad entera pudo perder el control una vez, entonces la pregunta no es si fue un fenómeno paranormal o psicológico, sino qué tan frágil es real la frontera entre ambos y sobre todo Te amo. entre entender la voluntad humana. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de alguna pandemia reciente en donde ustedes se hayan visto involucrados y que digan, Dios mío, es una pandemia, ¿qué debo de hacer? Aparte de Pues, todas las que la hemos de- vivido, la de tenemos hace 40 y ratito. tantos años y ya han pasado como 3. O sea, la del COVID. La más Y, reciente. y seguimos Ajá. vivos, gracias a Dios, y somos... Es impresionante porque es de que no toques la cara. No te talles los O sea, ojos. yo O sea, no toques cosas, me doy o sea, fuera de tu cuenta casa. que muchas veces agarro mi cara y, o sea, Y no creen que entiendo. todo eso fue una pantalla de luz por algo. ¿El COVID-19 o la influenza? bueno, puede ser. Porque también fue Ay, una es que pandemia, pero fue- pequeña. ¿Cómo Pues se hubo llama? como tres, la del pollo, la gripe aviar. La gripe aviar La también. gripe Iba a decir la del mono, pero no, mono no hubo. Fue pollo. No, hubo como 5, no sé, un chorro. Vamos a buscarlo. Pero para controlar que. Aunque fue la más cabrona. Sí, ¿Qué es lo que pero le- además, qué es lo ¿no? que quieren Mucha controlar? gente ya. Pues sí. Pero sí Sí, murió gente. Sí. No, fue mucho, pero pues al igual. Morían los que iban a los hospitales y ese tipo de cosas. O sea. Y la gente vulnerable, por Pues ejemplo, gente que mi tenía... tía estuvo internada y Ya no así sabía. sobrevivió, pero vaya, sí se estaba viva y todo, pero sí estuvo en el hospital y sí, la verdad sí pensamos que. Porque supuestamente iba para muy largo y luego de repente, no, ya Sí. tenemos aquí la solución y ya. O sea,
Es una gripa. Y todos con un chip integrado ahora. La cuchara pegada ahí. Sí, qué oso. Ya No, sé. no, ¿tú crees que van a poner un chip en una vacuna? Quién sabe, máximo respeto Pues- porque mucha gente perdió la vida Sí. en COVID, pero bueno. Sí, la verdad, yo creo que este tema de las pandemias, por ejemplo, aquí como ¿O sea, crees lo que eso haya hablan, sido como una pandemia? sí, fue algún tipo de pandemia, por ejemplo, las- Tiempo, ¿qué se clasifica pandemia? ¿A partir de qué? Porque aquí estamos hablando Hay- de Bueno, hay- pasó. Hay ajá. ciertas Yo- cosas. yo creo que Pandemia significa, Ah, ¿cuál es el mundial. mínimo? Por así Masas, decirlo? Como sí. que es, ¿cuál es el mínimo? Tiene, para ser específico, llamado pandemia, tiene ciertas características, ¿verdad? Hay que buscarlo, vamos a buscarlo. vamos a buscar, porque Sí. luego ¿Cuáles sí- son las características Sí, para porque definir este qué es una podcast pandemia? es Se resuelve. si resuelve y es de información de carácter Muchas científico. preguntas acá. Pura seriedad. Pum, pum. Esto no es un juego. Buscando, está en producción. Sí. Aquí pregúntale al hippie. Mira, la, A ver, la peste negra, la cólera, el gripe, la fiebre tifoidea, viruela, sarampión, todas las pandemias. No, pero La Sí, pandemia, sí, la sí, pandemia sí. es una epidemia de personas o animales que afecta a un individuo o diversos continentes Sí. en el mundo conocidos cada momento. Tiene Las que pandemias ser han en sido múltiples responsables de países millos, o continentes simultáneamente. Exactamente, simultáneamente, es correcto. o ¿Sí? sea, O sea, y no tiene está que ver acabando. con Pero que no hay- en cada continente para que sea considerado pandemia, por así decirlo. Tienen que Sí, ser está varios simultáneamente países en varios simultáneamente. Múltiples países, Los comentarios. no se transmiten verticalmente entre personas, lo causa un nuevo patógeno, no existe inmunidad y la capacidad Exactamente. de propagación es rápida. Es rápida. Ujú. Rápida. Oye, qué cosa nos queda ahí. Wow. Super wow. Criterios gráficos de transición. Es sujeto. No entiendo, Claro. muchachos. Piensa que No, todo es pero- juego. Pues esa es la historia de la gente que bailó durante mucho tiempo en el año de 1518 en la ciudad de Estrasburgo. Entonces, yo creo que ya cuando pierdes el control de tu cuerpo, ya ¿Tiene se puede algo que comentar? ¿No? Sí, Por favor, Los- los muchachos de atrás, los de atrás, Sepárense. sepárense. Para separar de que Sí. podcast diferentes. Por favor. Estamos produciendo aquí. Compartan sus ideas. podcast. No, te estoy diciendo aquí que Oye, no te van a abrir uno de ellos dos. No más. ni un vasito de agua no está en producción. Nada, producción. Hemos hablado mucho y nada. Próximamente lo va a traer termo, muchachos. Ándale. El mío Patrocinados por es señora Botana, Silvia. síganme en Instagram. Muy Ah, bien. aquí. Comparto ¿Me pones por favor fotos. aquí el Instagram El de Instagram de Nelly, Nelly. por favor? Síganla, Fotos síganla, de también cuando Tiene tiene muy buen contenido de fotografía. tiene buen contenido. ¿Qué hacen ahí? Pues lo que tomo cuando viajo, o aquí mismo en Monterrey. Sigan suscribiendo, ya Muy tiene buenas 100, fotos, 100 suscriptores, síganse suscribiendo ahí a su canal para que siga tomando sus fotitos muy chiditas que nos comparte. Y pónganle ahí de que yo vengo de ese. ¿Cómo se llama? SPS. SLS. VPN, yo vengo de Siguiendo la VPN. sombra. Yo también ¿Por siguiendo qué la sombra. SLS? Siguiendo la sombra. Hay que poner aquí un letrero. Para leerlo cada que me vaya a decir. Siguiendo el sombrero. Sudando la sombra. Próximamente exploraciones. Y más sorpresas. ¿Qué más? Sí, de hecho, esperen Vamos a la ver. siguiente exploración que vamos a tener es una exploración, yo creo que bastante conocida aquí en Monterrey, que va a ser la ambulancia de la colonia Hacienda Los Morales, donde se habla de que Ambulancia. la ambulancia de Hacienda Los Morales, así es. ¿Qué es Eh, eso? ¿San Nicolás? Sí, aquí en San Nicolás. Hay un lugar donde se detecta a través del radio el sonido de una ambulancia. ¿Vamos o qué? No lo puedo creer. Y lo que vamos a hacer es llevarnos los equipos para utilizar tanto la Ouija péndulo, utilizar las dijo? barras de resistencia, la resistencia, No, y son- utilizar No, o sea, el Spirit Box. calle. Spiritbox. El Spirit Box. Spirit Box. Plan, es que tengo una duda aquí. Por favor, es que no entendí. O sea, Cuando ella dices escucha- ambulancia es Wiu. si es el automóvil, o sea, el móvil ambulancia o... Es que en la radio de la ambulancia es donde se escucha una ambulancia. O sea, dices tú, hay una ambulancia ahí tirada en una colonia, No, La Morales, y van a ir a checarlo, ¿o cómo? No. En Hacienda Los Morales hace mucho tiempo, en un punto específico, hubo un accidente muy fuerte. Ok, Entonces ahí en ese accidente resulta que pues, se limpió el accidente. Sí, claro. Pasa el tiempo y tú vas con tu coche y hay una estación de radio en AM donde tú ubicas
la sintonía, no sé, la 570. Entonces, ¿qué tiene que ver ambulancia? La 570 y Ahí va, escuchas. Ay, perdón. Ahí se Es que yo Escuchas no. la La ambulancia. ambulancia. Conforme te acercas al área del En accidente. esa zona, En tu radio se puede escuchar el pero no viene. pero no hay ambulancia. Ujú. Es un fenómeno Ya. ahí raro que se quedó atrapado. Entonces, lo que no hace la raza es bajarse para buscar dónde se origina el sonido y saber si hay una fuente que lo origine. Porque puede ser muchas cosas. O sea, puede ser desde una distorsión. No he por la que escuchado no te da ese. atención, Ujú. puede ser algo que está encapsulado ahí por el tiempo y el espacio. No sabemos. Entonces, esa es la idea. Ok. ¿Les Sí, parece? interesante, muy interesante. Muy bien. Entonces, amigos, eso es todo por ahora. Muchas gracias por venir a Gracias. Baile 1518. Disfruten todo lo que resta de enero. Cuídense mucho. Gracias por estar Gracias. aquí. Y pues aquí nos despedimos. Gracias por invitarnos. Bailando también, chingues, madre. El tema. ¡No! Vuelta, vuelta. No manches. Pongan en comentarios. Díganos en los comentarios. Ay. Sigan escuchando, sigan votando para el nombre de Calaquín. Ya acaba. Calaquín. Próximamente. SLS, hay que ponerlo ahí porque... Sí, sí, porque acá se equivocan. Y, Denle like. Y que producción nos traiga agua, por favor. Producción. Adiós. Muchas gracias. Bye. Bye. Yo lo Con el bloqueo. mouse, con el mouse, Está grabando. con el mouse en Pues para que iOS, aprendan. lo arrastras como una imagen. Ponle bloopers, que aprendan. Que se vea más. En el Facebook, Dale yo así. no tengo antes y luego el día después, entonces esta semana no va a poder. Y eso es ya. Y de los tamales ya anda que sigue o qué, del 21. O sea, el 21 y luego ya es Ah, el 2 los, de febrero. según yo, sí, la siguiente los tamales. Que me habían tocado los tamales de febrero. La- Ah, sí, ¡Ah, sí, cierto! Me voy a tenis. Llevo truco. Me voy a tenis y por trabajo. Se lo puedes mandar a Blanca y los trae. Sí. No, miren, es que el Hacemos un enlace. siguiente. la- Porque Para que se soy vea la vela. ingeniera, No se ve comercio la ya, tengo una carrera de tantos años. Va, quiero hacer a Y él. no sé qué.